Benítez Valderrama, es médico traumatólogo de la institución. Por favor, lo recibimos con fuertes aplausos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un tema muy apasionado que muy pocas personas lo vemos. Este es un tema dedicadamente a la especialidad de ortopedia infantil. Esta enfermedad se llama la displasia de la cadera. Hay muchísimas personas que vienen a la consulta por displasia de cadera. Entonces, esta enfermedad, ¿cuál es el propósito de esto? En primer lugar, conocer qué signos voy a tener con este tipo de pacientes, qué factores de riesgo voy a tener y en qué tipo de pacientes voy a tener un poco más la atención para poder derivar al traumatólogo, porque el traumatólogo es aquella persona que se encarga del examen físico, las pruebas complementarias que tenemos, el diagnóstico si este es un paciente que tiene una displasia de cadera o no tiene una displasia de cadera, y el tratamiento que con nosotros sabemos, conforme va pasando más la edad, el tratamiento sigue siendo más cruento, más agresivo. El problema es que si estos niños no se detectan a una edad temprana, puede llegar a una artrosis, que es temprana. Hay muchos pacientes que desarrollan una artrosis a los 24, 25 años. ¿Por qué? Porque tuvieron un problema en una displasia de cadera, la cual se complicó, llegó hacia una luxación de cadera, y al final estos pacientes terminan con una artrosis severa, la cual nos da dolor, y este dolor nos conduce a una prótesis. Entonces, ese es el objetivo de que aquí tenemos. Identificar a lo más temprano posible a este tipo de pacientes para evitar las complicaciones. Al final, los pacientes que tienen displasia de cadera, luxación de cadera, todos van a hacer una artrosis, pero de manera menos agresiva de acuerdo a cómo encontremos. Entonces, esto se llama una displasia de cadera o enfermedad luxante de cadera, en la cual están mezclados lo que viene a ser la alteración en el hueso ilíaco, el fémur, hay una alteración del músculo, del cartílago articular y los músculos de los tendones y ligamentos. La anatomía es totalmente diferente. No, cuando tenemos una displasia de cadera vamos a ver, como digo, lo que viene a ser la cabeza femoral, vamos a ver este acetábulo, vamos a ver el cartílago, y por acá vamos a ver todo el tejido que vamos a tener, que va a estar muy involucrado en el problema que tiene la displasia de la cadera. Entonces, ¿cuál es el problema? Como dije, si nosotros detectamos a temprana edad, vamos a evitar una discapacidad. Porque pongamos, tenemos un paciente que tenemos una artrosis severa, le ponemos una prótesis, tiene 30 años, la prótesis nos dura 10, 15 años, después una prótesis de revisión y cada vez es más agresivo, le dura 10 años más, 55 años, 60 años, y después, ¿qué le podemos colocar a ese paciente? No tenemos una opción por ahora, ¿no? Por eso es importante, por favor. Entonces, acá lo decía, ¿no? Que el 15-18% de los pacientes que antes habían tenido un problema de displasia de cadera, ¿no? Entonces, acá esto es lo básico. Diagnóstico precoz. Entonces, vamos a tratar de diagnosticar con algunos factores de riesgo, porque no hay una causa así establecida que les pueda indicar que esto es la causante de la displasia de cadera. Entonces, acá, en el primer mes de vida es importante los signos característicos, Ortolani, Barlow, que nos va a ayudar, pero nos va a ayudar a esto complementario, ecografía, más los signos. Una radiografía en un inicio no nos ayuda. O sea, tengo un lactante, 15 días o 3 semanas de vida, un mes de vida, debemos solicitar, ¿qué? Una ecografía. Una radiografía todavía no nos permite ver. La ecografía nos permite ver el cartílago articular, y como nosotros nos hemos dado cuenta, está involucrado este cartílago articular. Entonces acá tenemos un diagnóstico oportuno y podemos pedir una radiografía a los 3 meses de edad, que nos va a dar ya algún tipo de indicio de este tipo de pacientes. Entonces acá empezamos así. Acá es un paciente que está involucrado, como dije, mucho lo que viene a ser, esto viene a ser el acetábulo, esto viene a ser la cabeza femoral. Acá tenemos un paciente que tiene una cabeza femoral concéntrica, la cual se encuentra colocada en la articulación coxofemoral. Pero ¿qué va pasando? En la displasia de caderas, este acetábulo que está así bonito, redondito, está así totalmente oblicuo. Entonces, esto, conforme va pasando el tiempo, ¿qué va pasando? Se va saliendo. Es como todo digo, ¿no? Es un paciente que cuando tú tienes acá, lo normal es de que tengamos, este es el sombrero, este es la cabeza. Lo normal es que esté ahí, que sea el acetábulo cóncavo. Pero ¿qué pasa con un paciente de displasia? Son así un poco oblicuos, un poco rectos así.
Entonces, ¿qué va pasando? La cabecita no hay nada que nos sostenga y va poco a poco a salirse. Entonces va ocasionando los diferentes rasgos, los diferentes estadios. Su luxación, miren cómo se va saliendo acá la cabeza femoral, ¿no? Acá cada vez se va saliendo más y acá acaba saliéndose. Entonces, en todos estos estadios, si nosotros logramos identificar solamente un primer estadio en una displasia, vamos a tener un mayor éxito. Todo esto viene a ser la fisiopatología, ¿no? Hay un montón acá de fuerzas, ¿no? Mecánicas, las cuales van a hacer un tipo de compresión a nivel del acetábulo, va a haber un compromiso de todos estos músculos, ligamentos, va a ocasionar hipertrofia de los músculos que se encuentran ahí, ¿no? Y esto va a generar a larga data los cambios displásicos. Entonces, empezamos con una displasia y esa displasia nos puede llevar hacia la luxación. Y acá está nuevamente, ¿no? Hay una serie de, digamos, de eventos que ocurren, verlos a nivel del ligamento, a nivel del músculo, ¿no? A nivel, digamos, de partes blandas. Entonces, esta displasia de cadera lo vamos a clasificar en dos, la teratológica y la típica, o fetal. La teratológica o embrionaria es aquella que se da en las 12 a 18 semanas de desarrollo, está asociada a malformaciones genéticas principalmente, como estas, ¿no? O sea, tenemos pacientes que tienen estas enfermedades que vienen a ser embrionarias, tienen los problemas de arteriosclerosis, mielomeningocele y agenesia lumbosacra. Por eso es que todos estos pacientes, cuando tenemos nuestro nacimiento, deben ser inmediatamente derivadas para un diagnóstico precoz con el traumatólogo. En la típica, que es la más común, es aquella que se presenta ya en las últimas semanas del desarrollo, del desarrollo fetal. Se presenta en algunos casos en lactantes sanos y esta es la más frecuente. Entonces, nosotros mayormente vamos a ver ¿qué? Este tipo de luxación típica. Como hemos visto, ¿no? Acá comienzan a aparecer los factores, ¿no? Factores de riesgo de los ligamentos, los cuales se encuentran muy laxos, tiene mucho que ver el sexo, o sea, se da más en mujeres, los estratos de las edades son importantes. Hemos visto que a más jóvenes o más mayores los pacientes tienen un mayor riesgo a que tengan los hijos una displasia de caderas, ¿no? Ahora también la posición podálica. La posición podálica es un factor importante de riesgo que vamos a ver, ¿no? Y de hecho que el factor hereditario tiene mucho que ver en el desarrollo de esta displasia de cadera. Entonces acá nosotros vemos cómo se encuentra acá, ¿no? La forma del acetábulo, como vemos nosotros totalmente cóncavo. Acá vemos el sombrero y acá está la cabecita engrosando. Entonces, acá poco a poco, como se da cuenta, ya hay un pequeño espacio, remarca. Entonces, acá nos están indicando que ya hay un proceso de la displasia, como hubiese. Ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Y acá, como vemos, ¿no? Esta cabecita se comienza a querer salir, a subluxar, hasta que se logra salir de su lugar. Por eso, como digo, es importante un diagnóstico oportuno que podamos tener, ¿no? Mayormente se da, como digo, en mujeres, en raza blanca, más o menos tenemos que es en 0,8 a 1,6 o hasta un 2% cada 1000 nacidos vivos, este tipo de enfermedad. Acá vamos a tener, como digo, siempre busquemos esto, los factores de riesgo. Nuevamente, no hay una causa establecida para decir que por esto tengo displasia. Vamos a manejar siempre el factor de riesgo. Entonces, factores primero, que tenga una mujer de que sea muy joven o muy mayor. Uno, aquella mujer que hemos tenido los familiares que tengan antecedentes de displasia de cadera. Otro, la presentación en alas, ¿no? Y acá algunos signos que vamos a ver, ¿no? Ortolani, abducción, digamos, otro tipo de deformidades que vamos a encontrar, y estos vienen a ser los exámenes que solicitamos. Entonces, yo tengo mi paciente, ubico, tengo una mujer que tiene 15 años, es primigesta, tengo antecedentes de que en mi familia tienen displasia de cadera, entonces este paciente tiene que estar de frente a un tamizaje, ¿no? El primero es la evaluación por el traumatólogo para solicitar su respectiva ecografía. Entonces, eso hay que tenerlo siempre, y después tenemos que hacer los respectivos controles conforme va a ir creciendo este menor, porque puede ser que en un primer examen me sale negativo. Por ejemplo, tiene mes de edad, salió ecografía negativa.
tengo que vigilarlo después a los 3 meses. Si tengo radiografía y ecografía negativa, tengo que a los 6 meses, a los 9 meses, hasta el año. O sea, este es un paciente que en cualquier momento puede aparecer esta displasia. Pero como digo, esto vienen a ser lo principal, los factores de riesgo que debemos tener presentes. Entonces, acá las maniobras especiales, ¿no?, que vamos a tener. Entonces, acá, mujer, factor de riesgo, mujer que sea primigesta, que sea el parto podálico, ¿no?, el cual hay un poco más de porcentaje de que puede aparecer cuando es de parto vaginal y los antecedentes femeninos, la cual más o menos nos da hasta un 20%, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, acá tenemos a otro tipo de profesionales, ¿no? A veces estamos, por ejemplo, bañando a los niñitos y se dan cuenta, por ejemplo, que en una cadera lo puede abrir totalmente y en otra no lo puede abrir o muy poco. Entonces, este es un signo que sí o sí las madres lo van a tener que reconocer y lo van a traer. Otra cosa que siempre nos vienen es por la simetría de pliegues, ¿no? La simetría de pliegues es un signo importante, sí, pero no todos los pacientes que tienen esta simetría de pliegues va a ser que este paciente va a tener una displasia, pero sí debe ser un paciente que debe ser derivado a la evaluación traumatológica. Otra cosa es los clics. Doctor, ¿suenan los clics en las caderas? ¿Tengo displasia? No, la mayor parte de pacientes tienen este clic por la hiperlaxitud que tienen estos niños. Pero hay muy pocos de esas personas que sí verdaderamente tienen esta displasia de cadera. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver, ¿no?, la abducción limitada, que dice que no puede abrir las caderitas, ¿no? Cuando tenemos pacientes que tengan malformaciones, debemos enviar al traumatólogo, aumento de la rotación externa y abducción, ¿no?, la simetría de los pliegues, entre otros. Entonces acá vemos las maniobras que nosotros hacemos, ¿no? Estas maniobras mayormente las practicamos nosotros, también los amigos pediatras, de maniobras de Ortolani, en la cual vamos a tratar de reducir este tipo de cadera que se encuentra luxada. Y a lo contrario, vamos en el barro, vamos a luxar la cadera. Pero estos signos hasta los 3 meses tienen bastante importancia. Después de los 3 meses ya no es un signo característico que puedan tener este tipo de signos, ¿no? Por eso acá le ponemos acá la prueba de Ortolani, y esto no se recomienda porque hay mucho porcentaje de falsos negativos, ¿no? A esta edad, cuando tengo 3 meses, lo que sí nos va a ayudar bastante es la ecografía. Pero la radiografía todavía, porque todavía murió, como es un niño que tiene mucho componente cartilaginoso, si le pedimos una radiografía el primer mes, no nos va a dar datos importantes. Entonces, la radiografía vamos recién al 3er mes. Ya conforme el niño va creciendo, vamos teniendo un signo de Galeazzi, que ya vamos a hacer unas imágenes para que podamos verlo, y las maniobras de Ortolani ya dejan de ser específicas. Entonces, la simetría, ¿no? Pues acá vemos, ¿no? Nosotros, ¿no?, cómo es estos niños que tienen una simetría en la parte glútea, ¿no? Acá es bien marcada la simetría, y si se dan cuenta hay una cierta dismetría. Entonces, por ejemplo, este niño sí es un niño altamente sospechoso que pueda tener un problema de displasia o luxación de cadera, ¿no? Ahí vemos, miren. Acá tenemos una discrepancia. Miren esta parte donde acaba este talón y este, ¿no? Hay una dismetría. Entonces, este paciente es probablemente que tenga un problema de cadera. Entonces, lo derivamos, ¿no? Y acá este paciente que tiene una rotación externa que no está fuera de lo habitual. Entonces, este tipo, miren, acá está en rotación externa. También se dan cuenta que hay un acortamiento. Entonces, estos son signos de que debemos enviar al niño al ortopedista. Este signo de Galeazzi, en la cual ponemos a un niño, ¿no? Hacemos que los pies, digamos, lleguen hasta la camilla y comparamos, ¿no? Vemos que una rodilla se encuentra más alta que la otra. Entonces, esto es un signo positivo de que este paciente sí debe tener una luxación de cadera. La primera prueba viene a ser la ultrasonografía, ¿no? Este es muy importante en los primeros meses de edad, ¿no? Pero esto también depende de una persona. Tiene que ser una persona que esté entrenada, ¿no? Porque hay muchas personas que recién, como todos nosotros hemos empezado alguna vez, ¿no? En la cual no tenemos una certeza. Por eso es que dimos, ¿no? Si yo diagnostico un paciente con displasia de cadera,
Primero yo, antes de eso tengo que ver ¿qué? La plantilla, o sea, significa los factores de riesgo para que yo pueda sospechar en este tipo de paciente. ¿No? Acá vamos a ver todo lo que viene a ser la estabilidad articular, cómo se encuentra el acetábulo viene a ser el sombrero, ¿no? Este tiene, ¿no? En costos es más caro y debe ser un observador bastante experimentado, ¿no? Entonces acá vemos cómo con el productor vamos a ver los diferentes lados de la cobertura, digamos, coxofemoral, vamos a ver cómo se encuentra el ilíaco, cómo su relación con el isquion y vamos a determinar algún tipo de ángulo, alfa y beta, ¿no? Acá encuentran los valores que se encuentran, ¿no? Cuando tengo los valores, acá nosotros medimos en el anterior unos ángulos alfa y beta, ¿no? Y de acuerdo a estos valores, si tengo aquellos pacientes que tienen un ángulo alfa mayor de 60 y menor de 55, no hay ningún problema. Pero cuando ya tengo estos ángulos menores de 60, vamos a tener que observar, observar y observar, ¿no? Entonces ese es el manejo traumatológico que vamos a tener. Los hallazgos radiológicos. Entonces, todo paciente que tenemos ya más o menos unos 3 meses de edad, vamos a pedir estas imágenes. Las imágenes se llaman radiografía en pelvis y radiografía en von Rosen, que viene a ser el niño que se encuentra con las piernas abiertas, más o menos en 45 grados y una aducción. Entonces, en este tipo vamos a tratar de ver este tipo de acá, ¿no? Vamos a medir cómo se encuentran los ángulos estabulares, vamos a hacer un tipo de medidas de unas líneas que les voy a presentar a continuación. Vamos a ver estos tipos de acá, ¿no? Por ejemplo, acá nos podemos ver esta famosa línea de Shenton, que viene a ser una línea curva, ¿no? Y miren ya en la parte de acá cómo se encuentra. Hay una separación, hay un distanciamiento, no hay una buena línea. Entonces nosotros vamos a hacer esto de acá, ¿no? A todo paciente que viene acá a consulta con sospecha de displasia, vamos a pedir una radiografía y vamos a medir todos estos de acá, ¿no? Esto viene a ser unas líneas. Tenemos la línea de Heilinger, la línea de Perkin, y vamos a ver acá esta famosa línea de Shenton, la cual tiene que ser continua. Miren acá, ¿no? No hay una línea continua, ¿no? Y vamos a ver acá, ¿no? Vamos a ver con algunas imágenes. Acá vemos, ¿no? Muy claro. Nuevamente lo que hacemos nosotros, acá vemos una cadera sana y una cadera afectada. Entonces, hacemos esta línea horizontal, hacemos otra línea vertical que pasa por el borde superior del acetábulo y vamos a darnos cuenta. Miren, siempre yo digo, ¿no? Y lo que hago es, miro primero este acetábulo. Este acetábulo es cóncavo. ¿Y este acetábulo cómo es? Totalmente parado, totalmente oblicuo. Entonces yo estoy sospechando que este puede ser un paciente que tenga una displasia de cadera. Otra cosa, la idea de nosotros hacer estas líneas es ver, ¿no? Si vemos que esta cabecita que se llama la cabeza femoral, el núcleo de osificación, hago estas líneas y este núcleo se encuentra dentro del cuadrante inferior interno, yo digo que este paciente no tiene una luxación de cadera. Pero cuando hago esta delimitación con las líneas descritas y está por fuera, digo que este paciente se encuentra con una luxación de cadera. Y miren acá las líneas, cómo se encuentran, ¿no? Unas líneas totalmente continuas y acá unas líneas discontinuas. Entonces, al yo pedir una placa puedo por lo menos ver, ¿no? Sospechar, trazo mis líneas, una línea vertical y otra línea horizontal y veo la cabecita, el núcleo de osificación. Si se encuentra dentro, es un paciente que puede tener displasia, sí. Pero si es que lo encuentro fuera, es un paciente que tiene una luxación. Entonces, acá, miren, nuevamente, ¿no? Hacemos, miren cómo se encuentra acá, ¿no? Si ustedes comparamos este acetábulo, nuevamente hacemos las líneas de Heilinger y la línea de Perkin, y miren acá. Esta partecita de acá nosotros tomamos así, tomamos un índice acetabular. Olvidé de explicarles acá. Acá. Esto se llama el índice acetabular, que nosotros medimos, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros? Unos diferentes ángulos. Más o menos nosotros, a unos tiempos de unos 6 meses, consideramos más o menos de 25 grados dentro de lo normal. Cuando es más de 25, podemos escuchar que es un problema de una displasia de cadera, ¿no? Entonces, acá vemos que acá el acetábulo, ¿cómo se encuentra? Totalmente oblicuo. Entonces, este es que puede tener, ¿no? Acá me olvidé una cosa de...
estos núcleos de osificación, ¿no? Porque hay muchas personas que nos preguntan a veces, ¿no? Estos núcleos, por ejemplo, si yo tengo un niño que tiene 4 meses de edad y aparece en la radiografía así, no hay que tener problema, no hay que alarmarnos, porque estos núcleos de osificación, estas bolitas, acá, estas bolitas que vienen a ser el fémur puede salir a partir de los 6 meses o 8 meses. Entonces hay que estar tranquilos porque a veces pasa eso. Y lo otro que nos preguntan a veces los padres, ¿no? Dicen, estos pueden ser de diferente tamaño. Igual los índices acetabulares que tenemos pueden ser de diferente tamaño, diferente valor. Eso no quiere decir que el niño tiene alguna otra patología, porque siempre nos preguntan eso. ¿Ya? Entonces tenemos una cadera displásica, como vemos, miren cómo se encuentra así, totalmente recto, como digo, ¿no? Esta parte del acetábulo. Entonces es un niño que sospecho que tiene una displasia de cadera, ¿no? De hecho, le tengo que hacer la medición de los ángulos y ver la edad, porque de acuerdo a la edad vamos a manejar algún tipo de, digamos, vemos la edad, vemos el sexo, y tenemos unas tablas para más o menos poder valorar a este paciente y clasificarlo en displasia leve, moderado, severo, ¿no? Entonces acá tenemos esta imagen, ¿no? Todos vemos cómo se encuentra acá, ¿no? Acá este acetábulo se encuentra cóncavo, tenemos la cabeza femoral que se encuentra dentro de este lugar, pues es una cadera normal, y acá como encontramos que esta cabeza está por fuera, ¿no? Si hacemos las líneas de Shenton, miren eso. En cambio acá, una línea discontinua. Entonces, este es un paciente que claramente tiene una lesión de cadera. Entonces, acá le decía, ¿no? Acá nosotros tenemos una clasificación de una guía chilena en la cual nos divide, ¿no? De acuerdo al sexo, displasias leves, displasias moderadas, como le digo, ¿no? Más o menos para tener al año, más o menos de 6 meses, yo considero, ¿no? 25 grados. Ya conforme va avanzando la edad, este ángulo tiene que ir decreciendo, de 0.5 a 1 grado por mes. Más o menos a los 2 años este paciente, lo normal es que tenga una cobertura acetabular de 21 ángulos acetabular. ¿No? Vamos a ver acá. Primer caso. Tenemos un recién nacido con factores de riesgo, ¿no? Pero tengo un examen físico negativo. O sea, tengo un paciente, una mujer que tiene 25 años, pero el paciente fue de parto podálico, por ejemplo. Entonces, si yo tengo este paciente y hago mis maniobras de Barrow-Bortolani, tengo ya un factor de riesgo, que es podálico. Entonces, ¿qué debo hacer si tiene 3 semanas? ¿Qué? Ecografía. ¿No? Por eso le decía, ¿no? Y más si es que es mujer. O sea, las mujercitas, como se habrán dado cuenta, es un factor muy importante en el desarrollo de esta displasia de cadera. Entonces, ¿qué le pido yo? De frente a una ecografía. Otro. Tengo un paciente que no le encuentro la misma persona, tiene 25 años, es su tercer hijo, por ejemplo, o su segundo hijo, primer hijo, es mujercita, pero al hacer las maniobras de Ortolani y Barrow le encuentro que son positivas. Entonces, igual, es un paciente que debe hacerle, ¿qué? Su ecografía. Tenemos un recién nacido, sin factores de riesgo, ¿no? Sin factores, con examen negativo. ¿Qué debo hacerle? ¿Qué le debemos decir? Que todos los pacientes debemos de hacerle un tamizaje. O sea, todo paciente tiene que pasar por el control ortopédico. Los que tienen factores de riesgo al inicio, a las 3 semanas. Aquellos pacientes que así la familia indique de que no hay factores de riesgo y que no hay antecedentes, igual, a los 3 meses tiene que ser visto por un ortopedista. Porque, como digo, a más temprana edad va a ser mejor el tratamiento. Va a ser más exitoso. Que lo que nosotros buscamos, ¿no? Pedimos tomografía, sí, pero solamente para ver cómo se encuentra, cómo, más que todo, se terminan a hacer en las luxaciones de cadera, cómo quedó después de una cirugía, valorar la concentricidad de la cadera, la morfología, su cobertura y algún tipo de tratamiento quirúrgico que vamos a hacer. Resonancia mayormente para ver lo que viene a ser partes blandas y el problema de la necrosis avascular, porque esa es una complicación que nos pasa. Tratamiento. Entonces, si la cabeza está afuera, en una luxación, ¿qué debemos hacer?
Ponerla en su lugar, por eso es que ponemos acá, ¿no? Reducción concéntrica y estable. Si estable significa, le hemos puesto en su lugar y esta no se debe salir. Pero esto va a depender de mucho. O sea, si yo tengo un niñito que lea una, por ejemplo, ¿no? Este es un niñito que ingresó a la consulta a los 8 meses de edad. La mamá vino de Trujillo, ¿no? La mamá vino porque le sonaba la caderita y había encontrado de que una piernita era más larga que la otra. Entonces, nosotros al hacer las maniobras, más que todo de ortolani, discúlpeme, de Galeazzi, vemos de que hay una limitación. Y cuando nosotros vemos esta cadera, ¿no? Miren, 8 meses de edad tenemos este paciente. Entonces, después, ¿qué hemos hecho nosotros, no? Cuando nosotros tenemos un paciente, 8 meses, hasta el año, hacemos en unos casos hasta el año, 3 meses, 6 meses, nosotros hacemos una cirugía que se llama de partes blandas. ¿Qué es partes blandas? Mejorar lo que viene a ser sacar todo el tejido que se encuentra hipertrofiado, ¿no? Y vamos a tratar, revisar la cápsula y vamos a tratar de ¿qué? De colocar, nuestro objetivo es colocar la cadera dentro de su lugar. Acá vemos que la cadera está dentro de su lugar. Y miren, se operó a los 2 meses a este paciente. Y miren cómo se encuentra este paciente a esta edad. Tiene 1 año. ¿Recuerdan cómo estaba la primera imagen? Miren, ¿cómo estaba este núcleo de osificación? Era bien pequeño. Miren esta cobertura acetabular que tenía en el lado sano. Este cobertura estaba, digamos, displásico. Pero miren acá, ven. Totalmente plano. El núcleo ni se podía observar y totalmente salido. Y cuando hacemos una cirugía temprana, miren cómo queda. ¿Cuál es la evolución que tiene? ¿No? Tiene una buena cobertura, digamos, acetabular, digamos, y miren los núcleos cómo han crecido. Prácticamente del mismo tamaño. ¿Se colocó alguna placa, algún tornillo? Pues no. ¿Cuál fue lo importante? La identificación temprana que tuvimos en este paciente. Identificamos temprano, lo operamos temprano a los 8 meses y esta es la cobertura. Pero ¿qué pasa cuando tenemos pacientes como estos? 2 años, 3 meses. Miren, este se llama una granulosación, ¿no? Acá se encuentra el núcleo de osificación y miren acá. Este acetábulo se encuentra, ¿qué? Totalmente salido. 2 años, 6 meses. Lo hemos operado recién. ¿Qué le hemos tenido que poner? ¿Cómo se llama? Unas agujas Kirchner y unas placas y una serie de cortes que hacemos nosotros. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Cómo se llama? Una mayor tasa de complicación, porque esto se puede complicar, la cabecita femoral se te puede morir. Por eso es que le digo, ¿no? Yo identifico a mi paciente, le envío al ortopedista, se diagnostica precozmente y se da un tratamiento. La idea es evitar esto. Estas cosas. Tenemos chance, cuando tenemos hasta los menores de 5 años lo podemos operar, tenemos que poner placas, tornillos de acuerdo al grado de luxación, pero cuando el niño va creciendo más, las cirugías son cada vez más complejas y el potencial que tenemos de éxito es cada vez enorme. Entonces, en el tratamiento, como está afuera, la cadera tratamos de colocarla en su lugar y que se encuentre, que favorezca un ambiente óptimo, ¿no? Se debe reducir la luxación y la disminución de la displasia. El tratamiento no quirúrgico, como digo, tengo un paciente que tiene 6 meses. De cajón va estos 2 tipos, el arnés de Pavlik o el cojín de Fresco. O sea, le busca los factores de riesgo, lo envías al traumatólogo, el traumatólogo le pidió la ecografía, la radiografía le encontró una displasia o reducción de cadera, el tratamiento de elección es el arnés de Pavlik o el cojín de Fresco. Hemos visto algunos estudios en la cual el arnés de Pavlik es tratamiento de elección para estos pacientes que tienen desde temprana edad, recién nacidos, hasta los 6 meses, ¿no? Este es bien dinámico, como vemos acá el niño, es bien cómodo, es tolerable para el niño, y esto va a permitir que la cadera esté en flexión y en abducción. Eso se tiene que tener de manera permanente, ¿no? Entonces, esto vamos haciendo poco a poco, vamos haciendo controles para obtener, para ir midiendo estas coberturas acetabulares, ¿no? Entonces, también hay complicaciones de todo esto, ¿no?
Cuando no se pone en una buena posición, ocasiona una compresión a nivel del nervio femoral, una parálisis del plexo braquial, la subluxación de la rodilla, displasias acetabulares y esto es lo más terrible, las necrosis avasculares. Acá vemos un paciente menor de 6 meses en la cual vamos a hacer la utilización de estos arnés de Pavlik, el cual lo debemos hacer el control a través de la clínica, a través de ecografía y la radiografía. Todo esto, la ecografía o la radiografía depende de la edad que pueda tener este menor, ¿no? Si esto encontramos que se encuentra normal para la edad, retiramos el arnés, pero si se encuentra alterado, tenemos que seguir nosotros. O sea, un paciente identificado con una displasia de cadera tiene que seguir un control rutinario con el médico. Este control se puede hacer cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, todo depende del índice acetabular que podamos encontrar, o sea, el ángulo. Si este ángulo es muy alto, probablemente este niño requiera más controles ortopédicos, ¿no? Y como vemos, ¿no? Si es que el niño puede fracasar, pero le podemos llevar a una cirugía, y la cirugía que queremos llevarle es la menos dañina, la que presenté, solamente cirugía de partes blandas, ¿no? Acá vemos, acá se ha hecho un estudio entre estas almohadillas de fresca y el arnés, resultando el ganador, el arnés de Pavlik, ¿no? Eso nos da bastante, digamos, bastante validez, ¿no? Se han hecho varios estudios, ¿no? Acá hay, ¿cómo se llama? No hay mucho riesgo en los arnés en la parte de la necrosis avascular. En lo que viene a ser el cojín de fresca sí hay un poco más, pero a larga data ambos sí dan un alto índice de éxito, ¿no? Siempre tener cuidado con la necrosis avascular, ¿no? Hay otras cosas, se pone el yeso, o sea, un paciente que viene primera vez, no es que un paciente vamos a agarrar y le vamos a poner un yeso, no. Vamos a tratar en primer lugar de estudiar a este paciente, ver la edad que tiene, el primer tratamiento sigue siendo ortopédico, con férulas, las férulas no son estas de acá, digamos tipo férulas, arnés, ¿no? Y si vemos, por eso digo, los controles respectivos vamos viendo. Si este paciente no está yendo bien, tenemos de repente colocación de un yeso pelvipedio. Y si este paciente no va bien, ya vamos a una cirugía. Por eso todo es, mientras más temprano es, vamos a ir viendo poco a poco cómo el paciente se va desarrollando, ¿no? Y acá vienen a hacer todo lo que hacemos, ¿no? Tenotomías, cortes de los músculos, de los tendones, reducción, cortes en los huesos. Una serie de cosas que es lo que se trata de, ¿no? Y de hecho, ¿no? Que hay complicaciones de infecciones, necrosis, que a veces no se reduce bien. También muchas veces hemos tenido muchos pacientes de que se vuelven a luxar la cadera, se reluxan, ¿no? Y a largo plazo, como digo, todos van a desarrollar una artrosis. Ya cuando el niño va creciendo, ya los métodos van disminuyendo, ¿no? Este paciente continúa con mi tratamiento ortopédico, después puedo hacer lo que viene a ser reducción cerrada, o sea, colocación de yeso, y si voy fracasando, voy avanzando hacia una cirugía abierta, ¿no? En la guía chilena no precisan, o sea, no encuentran una edad óptima para un tratamiento quirúrgico. Por eso es que casi todos los pacientes acá, la idea es evaluar con un inicio, diagnosticar, tratar y ver si el paciente va de la manera correcta en la evolución de esa enfermedad. Solamente manejamos ortopédico con férulas, pero si vamos fracasando, vamos al yeso, si vamos fracasando, vamos hasta cirugías, ¿no? La reducción abierta se van con resultados a largo plazo, hay cierto tipo de rigidez, hay fracasos también en el tratamiento porque hay un problema de una displasia residual y los problemas de osteonecrosis de la cabeza femoral que se muere son años. Ahí están los casos que les había presentado, pacientes que tienen displasia de cadera, que son tratados acá en nuestra institución, ¿no? Y acá son los factores, como digo, ¿no? Los factores de riesgo debemos sospechar, esta es la base. Paciente que tiene factores de riesgo, sexo femenino, primigesta, presentación podálica, antecedentes familiares de displasia, que ellos no pueden abrir bien las piernitas, ¿no? Deformidades en algún tipo de enfermedad, es un paciente que tiene que ser visto por un traumatólogo, ¿no? Como hemos visto, hay muchas veces que el traumatólogo encuentra solamente factores de riesgo, pero el examen físico normal. Igual hemos visto que mandamos a los estudios.
De hecho, puede afectar a nuevos hermanos, de hecho, ¿no? Puede afectar, ¿no? Hasta un 20% que le puede ver. Hay una bastante predisposición genética en ese tipo de pacientes, ¿no? Y puede dejar secuelas, claro. La idea es tratar de hacer un diagnóstico precoz para evitar que una artrosis en ese tipo de pacientes. Siempre hacen esta pregunta: si el paciente tiene displasia o luxación, ¿el paciente caminará o no caminará? El paciente camina, puede cojear. Muchos pacientes vienen a consulta que piensan que una displasia o una luxación, el paciente no puede caminar, y esa es una tremenda mentira. ¿Ya? Porque como puede estar un pie más alto, pero puede cojear y puede caminar. O sea, la displasia, la luxación no es la responsable de que el paciente no pueda caminar. De hecho, que debe haber algún tipo de trastorno que pueda tener, el cual no le permita, digamos, este paciente caminar, ¿no? Acá tenemos siempre algún tipo de escenarios, recién nacidos, ¿no? Que tienen factores de riesgo y examen sospechoso. Entonces, ¿qué hago? Lo derivo al ortopedista, ¿no? El cual, de acuerdo a la edad que va a tener este paciente, le voy a, como ponen acá, primera opción que va, la ecografía, ¿no? Si la ecografía sale normal, lo mando a su centro, pero después nuevamente tengo que traerle. No se olviden, digo, paciente que tiene factor de riesgo es el paciente que tiene que ser visto al inicio, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses y al año, y después lo vamos dejando, porque tiene bastante sospecha que este paciente puede desarrollar. A pesar que yo, por ejemplo, a los 6 meses no lo puedo entrar una cobertura acetabular dentro de lo normal. Y si este está anormal, vamos con los arnés de Pavlov, como tratamiento de elección, ¿no? Y los controles, con el ortopedista, los controles más o menos que tenemos son hasta los 5 años, 6 años, de acuerdo a los ángulos que vamos viendo. Acá el niño más grandecito, ¿no? Tiene examen físico, ecografía alterado. Vamos, nosotros entramos, vemos examen físico, si todo está bien, radiografía normal, lo mandamos a su centro, pero seguimos observándolo. Y si es que no, va a depender de qué, mucho de la edad del paciente y la severidad que pueda tener este paciente para un tratamiento. Hay muchas veces que cuando tenemos unas displasias altas, por ejemplo, si tuviese este tipo de paciente, ¿no? Que tiene 1 año, 6 meses, ¿le pondríamos algún tipo de férula, algún tipo de yeso? No. Este paciente va de frente a ¿qué? A cirugía. Está totalmente salida la férula. Por eso depende mucho de la edad del paciente. Por ejemplo, este paciente, 8 meses, ¿no? La cadera está totalmente salida. ¿Le pondríamos arnés de Pavlov? No, pues el arnés de Pavlov, mientras más temprano lo pongamos, nos va a ir mejor. Pero a esta edad, 8 meses, ¿va a funcionar? No. ¿El yeso le va a colocar en su posición? No. Se tiene que entrar adentro y tratar de corregirse inmediatamente esta luxación, ¿no? Porque está totalmente salido digamos, la cadera. Y acá, si tuviésemos un paciente, 2 años, 3 meses de frente, es cirugía. Ahí ya no entra arnés, no entran férulas. O sea, todo eso del arnés de Pavlov y férulas entran a temprana edad. Ya prácticamente al año 6 meses, ya si el paciente no va respondiendo, tenemos que cambiar de método. Tenemos que también evaluar algún tipo de factores, hipotonía muscular, el hielo. O sea, es un mundo esto de la displasia de cadera, ¿no? No sé si es que tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Hola? Sí, de los factores de riesgo que mencionó en su experiencia, ¿cuál es el que más se ha encontrado? Los antecedentes. O sea, siempre... El podálico, te cuento, ¿no? Lo que he visto mayormente son en las primigestas y que son mujercitas. Ese es un factor que casi siempre he encontrado. No necesariamente que haya sido podálico, pudo haber estado... Es que lo que pasa es que los podálicos lo puedes encontrar mayormente en provincias, en zonas alejadas, y ahora con esto de las cesáreas casi no encuentro eso. Pero primigesta y que sean mujercitas, esos son los que más he encontrado, ¿no? Y si, como digo, usted le pone el antecedente familiar,
Antecedente familiar de haber de tenido displasia de cadera. O sea, por ejemplo, si usted tiene un familiar, su prima, alguien, tía que tiene displasia de cadera, usted tiene un hijo, lo primero que tiene que hacer es su evaluación por el ortopedista de frente. Y con respecto a los signos, Valo, Bortolani y otros, a veces también lo reportan la asimetría de pliegues cutáneos también. Claro, o sea, por eso, como le pusimos, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, pacientes que no tienen factores de riesgo, pero tienen signos Ortolani, Barlow, Galeazzi positivo. Entonces, este paciente tiene que ser visto automáticamente, bueno, pedirle su deporte de la edad, ¿no? Una radiografía o una ecografía. O sea, estos pacientes tienen que entrar. Para más o menos decirles, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vemos de los pacientes acá en consulta, 10 vienen siempre por displasia de cadera, por lo menos en toda consulta de nosotros. Y de esos, yo particularmente a todos le pido radiografía, porque todos vienen de 5 o 6 meses. Y de esos 10, un hito resulta con displasia, a pesar de que no hay antecedente. Y me refería a la sensibilidad del signo de asimetría de pliegues cutáneos. Ya. ¿Tiene una Eso buena sensibilidad? Tiene baja sensibilidad, o sea, pero es un signo que para todos, decirle, no, paciente que tiene asimetría de pliegues tiene que ser evaluado por el traumatólogo, igual que el clip, ¿no? Le cruje, digamos, la cadera, y tiene que ser mejor visto, porque como digo, no hay pacientes que yo he tenido 6 meses, le hago las maniobras, todo sale normal, y en la radiografía sale que tiene una displasia de cadera. ¿Alguna pregunta? Sí, otra. Bueno, mi pregunta es, ¿cuándo usted considera retardo de aparición del núcleo de explicación? ¿A qué edad? Y lo segundo es, su experiencia en la férula de Atlanta y el RAI. Ya, vamos a ver. Más o menos retraso yo a partir de los 8 meses para arriba, a retardo que puedo tener, porque esa cabecita, la doctora nos dice. Esta es la otra pregunta, ¿no? Por este número. 8 meses, pues esperar. Y con respecto, yo con la férula de Craig, cuando tengo un niño, por ejemplo, que tiene 8 meses o 1 año y no camina, yo le voy con la férula de Craig. Yo he tenido muy buenos resultados. Los índices tabulares de 33 se lograban bajar hasta 25 con 6 meses de tratamiento. Pero en este tratamiento no solamente involucra al ortopedista, involucra más a los padres. Porque como es un aparato que les molesta a un inicio, los papás lo tienden a quitar. Y eso ocasiona un fracaso. La férula de Atlanta lo indico cuando el paciente mayormente ya camina. Y también he encontrado buenos resultados. Lo malo es que los niños como empiezan a caminar al año, 2 meses, y tenemos coberturas de 33, de 34, le ponga la férula de Atlanta, el porcentaje de éxito no va a ser tan alto. O sea, mucho depende del grado de displasia que pueda tener, ¿no? Eso, ¿no? Es un poco complicado. O sea, acá los niños mayormente vienen de 1 año para arriba. Y vienen porque se caen para caminar. Pero no vienen para hacer un descarte de una displasia de cadera. ¿Alguien más? Bueno, de manera general les agradezco su atención. Verdaderamente espero que les haya servido a ustedes algunos signos que nos puedan ayudar para tratar de evitar una artrosis tan temprana en este tipo de pacientes. Les agradezco mucho. Que tengan buenas tardes.